Hola a todos, sean siempre bienvenidos. Este es su espacio, El Buen Lector, donde encontrarás el resumen de buenos libros y también encontrarás excelentes historias. Esperamos que este audio y esta información les sea de gran ayuda. Deja volar tu imaginación mientras escuchas este audio resumen. Damos inicio a este fascinante libro, Una vida, muchas vidas, escrito por Gustavo Petro. Es un buen libro para entender desde sus palabras, desde sus hechos de vida, quién es el señor Gustavo Petro Urrego y su análisis de lo que sucede en este país que cuenta con una enorme desigualdad y que quiere resistirse a vivir condenado a otros 100 años de soledad. Este es el segundo audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. La organización y el Bolívar 83. Con la elección de Belisario se abría un espacio, pero Petro y sus compañeros se sentían aislados en Zipaquirá. No tenían noticias del M-19. La columna José María Melo pensó estar en lo legal y en lo clandestino. Esto iba en contra de las directrices del M-19. Fundaron un periódico en Zipaquirá, Carta del Pueblo. Lo vendían ellos mismos, 1000 ejemplares de cada número. Hicieron 9 en total. Iban construyendo una organización político-legal. El movimiento se fue a elecciones, elegido Bernardo Chinchilla. Petro fue elegido personero. Era su primer cargo público. Bateman había ordenado boicotear las elecciones. Petro no fue a una octava conferencia en el Putumayo, porque debía graduarse de economista. Esto hizo que no conociera a Jaime Bateman, que murió el siguiente año. Idearon lo que hoy se conoce como milicias. Para un movimiento popular armado se les ocurrió construir un barrio, el Bolívar 83. Comenzaron a mirar a los más pobres del municipio, coteros, trabajadores de las flores, del carbón. La idea era tomar unas tierras, el cedro. Llegó el día señalado, la gente entró, trajeron madera, había cambuches, vino gente de Pacho, de Jacopí, eran desplazados por el narcotráfico. Como personero municipal, Petro estuvo ahí haciendo las veces de mediador. Llegaron unos 300 policías, equivalentes al SMAT de hoy. La represión era dura, mucha gente se organizó en barrios aledaños y otros lugares. Era la toma de Zipaquirá. La policía se vio sobrepasada y la gente sintió que había triunfado. Esa noche Petro llegó a Cajicá y al otro día madrugó a Zipaquirá. Parecía un campo de batalla. Por todo lo que había pasado multaron a Petro, pero él se sentía comprometido con la población. Era su cercanía con el cristianismo profundo, la idea de San Francisco de Asís, amor a los pobres. El Bolívar 83, como le llamaron al movimiento de la toma, para conmemorar los 200 años del natalicio de Simón Bolívar. Petro se mudó a Los Inquilinatos. Allí escuchó la noticia que Bateman había desaparecido en una avioneta rumbo a Panamá. Fue un golpe muy duro. El M-19 expulsó a Petro y a otro integrante. No sonaban tiros en Zipaquirá. Petro tenía 22 años. La obsesión era conseguir un barrio para la gente pobre, a través de un pacto social. El hombre más rico de Zipaquirá, conservador, se decidió con el municipio que se donarían unos terrenos, lo que hoy es el barrio. Arquitectos de la Nacional ayudaron con los planos. Ese fue el fortín del M-19. Aunque estaba expulsado, Petro se lanzó de concejal, sacó 800 votos. Su suplente fue Jaime Gómez. La idea era que la misma gente tomara sus decisiones. Desde ese día se volvió un líder popular. El M-19 le hizo la oferta de volver. A Bateman lo había reemplazado Iván Marino Ospina. Venía de las FARC. El M-19 ampliaba sus horizontes. Algunos de sus hombres fueron a prepararse a Libia, desierto del Sahara, conocieron a Gaddafi. El campo terminó dirigiéndolo Oti Patiño. El M-19 parecía prepararse para la guerra. Iván Ospina y la comandancia del M-19 firmó la tregua con el gobierno de Betancur. Petro era importante y fue invitado a la firma en Corinto, Cauca. Traición y entusiasmo.
El señor Petro se encontró con el verdadero mundo del M-19 que nunca había conocido. Su mundo era el de Zipaquirá, el de los obreros y Bolívar 83. Avanzaba en un bus y pasó por Florida, donde habían atentado contra Pizarro. Todo el pueblo estaba con el M-19. La policía abandonó el pueblo. De inmediato el M controló el lugar. Petro reconoció a antiguos compañeros. Eran hombres y mujeres guerreras. Petro estaba en el mundo popular, ellos en la guerra. Conoció a Pizarro. Era un buen mozo. Llegaba herido a firmar la paz. La gente bailó muchos días y noches. Se cruzó con Amarales, Veragrave, Antonio Navarro, quien tenía pinta de alemán hiperactivo. Petro no quiso ponerse un uniforme, le pasaron una carabina. Él se interesó hablar con la gente. La gente hacía grandes filas para inscribirse a pertenecer al M-19. Tras unos días, Petro volvió a Zipaquirá. Había conocido al Ejército Libertador, como lo llamaban. Trabajó durante meses en actividades políticas legales. Hizo pública su pertenencia al M-19. Eso cambió muchas cosas. El 20 de diciembre el ejército lanzó la Operación Garfio en contra del Campamento de la Libertad en Yarumales. La defensa de ese lugar por parte de la guerrilla fue muy valiente y hasta atraparon al ejército en 2 fuegos. Derrota tremenda para el ejército. El ejército en Zipaquirá lo apresó una y otra vez. No tenían nada contra Petro. Todos ellos habían recibido un casete en donde se les pedía no abandonar sus posiciones ante la declaratoria del fin de la tregua. Una mañana, Tatiana Rincón del Externado le dijo a Petro que algo grande iba a pasar en el país. El barrio de Petro estaba rodeado. Él se camufló como minero y logró entrar para defender la población. Su novia, que era de familia conservadora, logró entrar y le contó que estaba embarazada. El ejército llegó amenazando a la gente. A un niño le dijeron que iban a matar a su mamá. El chico reveló la existencia de los túneles en el barrio. Removieron la tierra, se abrió el túnel y sintió Petro que lo jalaban del pelo y lo arrastraban junto a otras 10 personas. Le ponían las botas en la cara encapuchada. Lo llevaban a una escuela de caballería. Cuando Petro era senador, entrando a una universidad, un celador le dijo: yo fui el soldado que lo capturó en Bolívar 83, en Zipaquirá. La orden que yo tenía era tirarle una granada. Yo lo cogí del pelo para salvarlo. Ese día me echaron del ejército. Mientras un matador que estudió en su mismo colegio tenía rabia porque no habían matado a Petro. Cárcel y tortura. Sabía que no podían matarnos, dice Petro. Difícil explicar nuestras muertes. Petro seguía ejerciendo como concejal. Salió una foto en la que sus compañeros en prisión bajaban la cabeza. Él no la quiso bajar. Petro fue capturado junto a mujeres y jóvenes muy humildes. El ejército le robó una pulsera bañada en oro que le había dado su novia. La tortura es un momento de resistencia física y de sobrevivencia pura. Los golpes fueron permanentes, quedó con cicatrices en la cara. Cuando los golpes son puños, dejan moretones. Había una tortura china, era dejar a la víctima durante horas debajo de una gota de agua permanente. Otra práctica era hacerlos dormir debajo de los caballos sin comida, esposado a la cerca sin poder dormir. Los militares los golpearon con fusiles y en el pecho unos corrientazos recibió. También recibió fuerte presión psicológica. Siempre le hacían las mismas preguntas: ¿dónde está Navarro? ¿Dónde está Almares? Por la forma en que le hacían las preguntas, eran coroneles y mayores. Después de la tortura, lo condujeron ante un funcionario de la Procuraduría. Tenía que constatar que Petro estaba bien. Petro fue obligado a firmar. Las Fuerzas Armadas estaban contaminadas por el narcotráfico. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega había sido denunciado por oficiales. Él era amigo de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Esto explica lo que sucedió más tarde en el Palacio de Justicia. Petro tenía 25 años cuando fue juzgado por el enemigo, el poder militar. Mucho de lo que Petro juzga del uribismo es que quiera volver a la Constitución del 86. La toma del Palacio.
Lo que se quería era reiniciar el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno. Era una operación para negociar. Desde la cárcel, Petro veía la toma por televisión. Al segundo día, el palacio ardía en llamas. Mostraba que el operativo había sido un desastre. Petro dice que el hecho de haberle ganado al ejército en Yarumales, creían que podrían ganarle al Estado. Pensaban que podían ganar por la vía armada. El M-19 entró en el palacio exigiendo un juicio contra Belisario Betancur porque había traicionado la tregua. Querían que la Corte Suprema estudiase un proceso contra el presidente. El M-19 nunca tuvo la intención de atacar a los magistrados. Nunca pensaron que el gobierno haría la retoma a sangre y fuego. El gobierno nunca tuvo la intención de salvar las vidas. Una hija del director de la brigada se había casado con el hijo de uno de los narcotraficantes que estaban extraditados. Había una relación entre Plazas Vega y el cartel de Medellín. Los procesos no se quemaron en la parte baja. La motivación del ejército era frenar los procesos que había contra muchos de la cúpula militar. Ese gobierno había torturado a 10.000 personas y había intentado capturar a García Márquez. Había muchas denuncias contra las brigadas de tortura. El general Zamudio después fue acusado por torturas. Las Fuerzas Armadas hasta ese momento se habían defendido con su propia justicia. La decisión del ejército fue entrar y acabar con todo. Eso acabó con la posibilidad de paz durante muchos años. La paz tiene muchos enemigos en el poder. Nunca ha sido una propuesta de la oligarquía. La guerra y la violencia sirve para perpetuar un régimen entre el poder y el narcotráfico. Al día siguiente, en la Modelo, le pidieron a Petro liderar una fuga, una insurrección. Petro no quiso. Hubiera resultado otra masacre. En diciembre hubo una revuelta y a Petro lo cambiaron a la de Ibagué. Era un viejo convento. No se sentía confinado. Algunos compañeros intentaron huir. El alcalde García dijo que Petro era peligroso. Su hermana más tarde se volvió magistrada y hundió el plan territorial que Petro había decretado. Le hizo un enorme daño a la población con el cambio climático. Crisis climática producida por el mercado capital en el mundo. El señor Petro recuerda que mientras estaba en la cárcel fue llevado luego a La Picota. Allí recibió a su hijo Nicolás. Conocía a su hijo estando en la cárcel. Petro en La Picota aprendió a cocinar. A veces competía entre sus compañeros a ver quién cocinaba mejor. En su celda seguía con su lectura. En La Picota se daban algunos talleres, pero Petro no podía a ellos asistir. Petro entró en una huelga de hambre. Algunos lo acompañaron en la huelga. Estamos ante un gobierno ilegítimo que no reconocíamos. Luego se le permitió estar en algún taller, tomó el de madera. En esa cárcel cumplió su pena. Cuando salió, un abogado lo recogió en un carro. Llegó a un barrio popular cerca a La Picota. Ir a Zipaquirá era peligroso. Fue luego a Suba. Allí se vio con gente del 83. Fue una fiesta y se entonó un poco. Petro, cuando cruzaba una calle, se llenaba de incertidumbre. El M-19 lo invitó de nuevo al Cauca. De ahí lo enviaron al departamento de Santander. No conocía esa tierra. Conocería el Socorro, donde estuvieron muchos comuneros. De Santander era Almares, quien murió en la toma del palacio. Era un gran orador, improvisaba un discurso y lo llevaba a la poesía, una comunicación vibrante con el auditorio. Petro aprendió mucho de él como orador. Lo de Zipaquirá y lo demás se debe gracias a Almares. Ambos estuvieron en la Plaza de Bolívar en el 85, en el proceso de paz con Belisario. Allí la gente alzó las manos pidiendo que no dejaran las armas. Otro orador que murió en el palacio fue Alfonso Yactin, quien era abogado. De él quedó una grabación en la que trata de lograr que Alfonso Reyes Echeandía, el presidente de la Corte Suprema, pueda hablar con el país a través de la radio. Ellos fueron los primeros en morir. Todos murieron en un ataque que ocurrió antes que se incendiara el palacio. Almares logró atrincherarse en un baño, ayudó a escapar a gente que estaba allí, y quedó él solo con sus hombres y sin munición.
Una secretaria le ofreció que saliera protegido entre las mujeres. Él se negó. Quiso resistir sin ningún rehén. Tanto Almares como Hacking llenaban plazas. Era una forma de magia, la que uno siente al leer a García Márquez. La oratoria fue una característica del M-19. Ni Carlos Pizarro ni Navarro tenían esa característica. Dar discursos es el talante de Petro, y se lanzó a otra etapa de su vida, la clandestinidad. El país atravesaba el asesinato sistemático de miles de militantes de la Unión Patriótica. Navarro estaba fuera del país recuperándose de un atentado. Había perdido su pierna en Cali y le lanzaron una granada en una cafetería. ¿Por qué había fracasado el acuerdo en Corinto? Creo que la sociedad, la élite que dirige este país y nosotros mismos, dice Petro, no estábamos maduros para asumir la enorme tarea de la paz. El diálogo, como lo había prefigurado Bateman, era un acuerdo entre ricos y pobres. El diálogo se podía hacer en paz. Los que habían gobernado el país por años le pusieron trampas al diálogo. En el Congreso Nacional de los Robles del M-19, Petro fue ascendido a dirigente nacional de un partido político. Ese día, el comandante que sucedió a Bateman fue degradado. Murió después acorralado, combatiendo por horas en el barrio Cristales de Cali. De allí, de los Robles, Petro salió. Pero a la cárcel y a las torturas. En el 87, las torturas habían endurecido a Petro. Hablaba poco. Vivía como un hombre. Pobre, era feliz. Vivía el comienzo de la clandestinidad. La clandestinidad en Santander. La época de la clandestinidad del señor Petro empezó en 1987 y continuó hasta la dejación de armas del M-19. Dejó de ser un ciudadano colombiano, usaba cédulas falsas, no tuvo contactos con amigos o con familia. En el 87, Katia, Petro y Nicolás formaron un núcleo familiar. El centro de operaciones iba a ser Bucaramanga. Al principio llegó solo. Le regalaron un colchón. En aquel momento era todo el patrimonio que tenía. Jaime Bermeo le enviaba recursos económicos. Un día robó un libro en una librería. El dueño una vez lo descubrió. Se dio cuenta que le gustaba leer por el título que llevaba. La cuestión agraria. La tecnología empezó a llegar. Televisores a colores. En la cárcel era blanco y negro. Y allí veía Gallito Ramírez. Su amor platónico era Margarita Rosa de Francisco. Llegaban los videojuegos. Betamax, Wallman. Compró un televisor a color pequeño. Katia lo apoyó por el esfuerzo económico. Para entonces ella ya había ingresado al M-19. Petro pronto se dio cuenta que las cosas no serían fáciles en su quehacer. Tenía un rival, el Tuerto Gil. Este era de la izquierda, pero acomodado y junto a los suyos no querían una negociación. Fue un momento difícil, solo contra el mundo. Algunos jóvenes de la industria le ayudaron. Conoció el barrio 1 de Mayo, de gente muy pobre, pero también quería hacer comandos para que la presencia del M-19 sea vista. Puerto Boyacá era considerada capital antisubversiva de Colombia. Los hermanos Castaño empezaron a hacer masacres. Cierta vez asesinaron a 200 sindicalistas, una masacre similar a la de los trabajadores bananeros. En su momento, Virgilio Barco nombró ministro de Desarrollo al empresario Carlos Arturo Marulanda. Este era un jefe paramilitar de la zona. Petro vivió de cerca lo de los paramilitares. La gente cuchicheaba que muchos salían de la base militar Morrison. También estaba el ELN. Eran diferentes al M-19. Petro pasaba desapercibido en medio de la guerra sucia. Cuando debía mostrar la cédula, mostraba la de un primo. Katia se la había quitado sin que se dé cuenta. Hasta una vez debió cruzar un alto puente, le tenía miedo a las alturas. Cuenta Petro que uno de los pobladores se volvió paramilitar y solo mataba de las FARC. Ellos habían asesinado a un familiar suyo, pero respetaba a los del M-19. Las FARC, el ELN, EPL, mataban a los que consideraban sapos. Se empezó a hablar de los macetos, paramilitares de la escuela de Jair Klein. Estos mataron concejales de La Dorada y otros lugares. Algunos grupos preferían trabajar con el M-19 que con las FARC y otros grupos. Petro intentaba crear el primer frente costeño. Transportaba munición en los pañales del bebé. Los santanderianos querían
su grupo cerca a Barbosa, donde cae el agua. En una de las arremetidas asesinaron a un jefe del ELN. Estaba con su mujer e hijo. Petro sintió que eso le podía pasar. Decidió separarse. Ella lo crió en Ciénaga de Oro. Además, ya Petro sabía que el proyecto de fundar un frente militar en el sur del Cesar estaba destinado a fracasar. La inteligencia del ejército se enfocaba en el ELN. La reunión. En diciembre del 87 se convocó una reunión del M-19 a nivel nacional. La reunión fue en el páramo de Moras, en el Cauca. La travesía en el páramo no fue fácil, caminaron por 13 días. Hasta en un momento se perdió un muchacho que hacía de escolta de Petro, quien se reventó una ampolla y llegó, como se dice, con una pierna al campamento. Carlos Pizarro llegó, estaba barbudo, tenía 34 años, había construido un batallón América. Este se había enfrentado con el ejército en camino a Cali y lo había vencido. Pizarro fue un gran estratega. Hernán Lora le dio dinero y con eso cubrió algunas necesidades. Durante la reunión hubo una fuerte división, había dos líneas, la de Pizarro con Robert, Chalitas, Navarro, la otra línea era Veragrave o Tipatiño. Petro pertenecía a esta segunda línea. La estrategia era convertir al M-19 en comandos urbanos para golpear a la oligarquía. El M volvería a proponer la paz. Hacer política era el eje central del M-19. ¿Cuál era el mejor camino? El señor Petro habla que Europa encontró un camino por medio de pactos sociales entre obreros y empresarios. Muchos de los partidos socialistas de Europa terminaron en el gobierno. Cuando todas esas ideas vienen a Latinoamérica surgió un pensamiento propio, el de la CEPAL, quien marcó una directriz coherente de industrialización. El M-19 defendía una democracia social e industrialización con justicia social, que llamó el diálogo nacional. Ese era el eje de su propuesta. Por eso el M-19 nunca fue un movimiento marxista. Al final, venció la tesis de Pizarro. En la radio se hablaba de esa reunión, la cual tenía una consigna: vida a la nación, paz a las fuerzas armadas y guerra a la oligarquía. Una parte de la consigna tuvo una expresión real con la retención de Álvaro Gómez Hurtado. Petro fue enviado a Barranca Bermeja. Mientras recorría el páramo de las Moras, su guardia indígena le dijo a Petro que era allí donde había nacido la resistencia que él había mostrado en su vida. Le pidió que llene su corazón de venados. Ellos tienen el espíritu de la alegría y el amor. Adiós en Barranca Bermeja. Allí llegó sintiendo que se moría en la clandestinidad. Su hijo y Katia estaban seguros, pero lejos. Ahora él estaba enamorado de Mariluz, quien era de la UP. Petro pensó tomarse un barrio. Halló uno de las FARC quien le iban a ayudar con armas. Cuando se las iban a dar, llegó el ejército y los capturó. Ellos tenían la consigna en panfletos. Fueron llevados y torturados. Los tiraron al pavimento. Unos 200 policías los hicieron pasar a punta de garrotazos en fila. Los electrocutaron. La identidad de Petro no quedó reconocida. Petro se sentía abandonado por el M-19. Solo el ELN había enviado un emisario para ayudarle en el escape. Pero ahora se había derogado el decreto de estado de sitio. Petro y los demás dijeron cosas, dónde vivían, qué hacían, y los dejaron salir. Muchos compañeros de Petro fueron después retenidos y desaparecidos. Uno de ellos, Jaime, fue encontrado con 18 disparos. El cráneo estaba fracturado. No valió la entrevista que Petro sostuvo con Daniel Coronel donde denunciaba las retenciones. Claro que esa entrevista nunca salió, solo en el 2018. Petro se fue de Santander junto a Mariluz, quien sería su primera esposa. En Barranca Bermeja siempre estuvo con la población popular. Sus ciudadanos abrieron su conciencia. Barranca Bermeja sufrió el paramilitarismo, la llamada limpieza a todo aquel que piense distinto a ellos. Las masacres fueron horribles. Petro fue al Cauca, después a Bogotá e Ibagué. Hasta aquí, amigos del buen lector. Hasta aquí es el segundo resumen. Una vida, muchas vidas del señor Gustavo Petro.
Estas líneas muestran el talante de un hombre a través de los hechos de su vida. Gracias por seguirnos, por suscribirte, por escuchar estos audios. Su compañía en El Buen Lector nos motiva a seguir presentándoles resúmenes de grandes libros con el firme deseo que te enamores del maravilloso arte de la lectura. Nos encontraremos en el próximo audio de este libro. No dejes de escucharlo. De nuevo, gracias por el apoyo y por compartirnos. Hey, de corazón, bendiciones.